La información total con la fuerza de la verdad. Sí, claro que sí. Noticias y conversaciones importantes porque mañana hay una integración de compositores y amigos de Villanueva en la que los compositores buscan un encuentro de ellos con el propósito Es de el segundo año hablar. consecutivo, ¿no? Sí, pero sabe que el primero fue una gran experiencia Junior Sí, porque señor. hablan de las canciones, hablan de estos momentos vividos y cuando hablamos de la Serranía del Perijá y tener aquí a nuestro gran invitado el día de hoy, el gran compositor que ha recibido muchos homenajes a nivel mundial, recordamos siempre el que hizo Smithsonian's, eh, y que sea parte de una dinastía, que sea representativo de nuestra cultura villanuevera, cuando hablamos de esa serranía del Perijá que tanto le inspiró a Rosendo Romero, nuestro invitado, y hoy en nuestros estudios en La Fuerza de la Verdad. Rosendo, de verdad un gusto que nos acompañe hoy en Viva FM. Gracias, Aliscair. Pues para mí es un honor saludar a mi pueblo, al pueblo grande de La Guajira, de Colombia para el mundo, con el mayor de los respetos a todos mis paisanos. Pues les envío un saludo muy especial con ese aprecio que me ha caracterizado siempre por el amor a esta tierra bendita por Dios y también la admiración por nuestros paisanos que se levantan día a día a batallar la vida, a ganarse la vida de manera honrada. Siempre ha sido para mí una de las cosas que más admiro de mis paisanos, y la conservación de nuestras tradiciones que aún siguen vivas. Y estamos aquí con el propósito de hacer que esta mañana sea productiva en cuanto a lo que es la cultura para todos los que sintonizan tu emisora. Un abrazo para todos y estoy dispuesto pues a responder tu interrogatorio, que espero que sea... Claro, y es que coincidencialmente estamos a 2 de diciembre. Sí. Mensaje de Navidad es un himno de las Navidades de todas las familias colombianas y comenzamos hablando de la Serranía del Perijá. Creo que tendremos obligatoriamente que hablar de ese mensaje de Navidad de Rosendo Romero, ¿no? Sí, Mensaje de Navidad es una canción que hice yo en el año 1980 y la hice motivado porque no había en el panorama musical del vallenato una canción que hablara de Navidad de manera concreta. Y asumí ese compromiso de hacer esta canción, que pienso que se ha convertido en un clásico de clásicos. Ya son 42 años de estar en los primeros lugares cada vez que llega diciembre. La Serranía del Perijá para mí fue mi primera maestra, ¿no? Yo allí recibí las primeras clases de lo que es la poesía viva. Puedo hablar de los manantiales cristalinos que escapaban como serpientes cristalinas hacia todo lo que es el ancho valle, o de las oropéndulas que colgaban sus palacios sobre los eucaliptos, de la caña dulce, del relincho del caballo, de los senderos caracoleantes que traza el camino hacia las montañas, del canto del pájaro escondido en el pajonal, del relincho del caballo en el potrero, de los cafetales maduros en donde encima de ellos cantaba el trupial. Yo creo que todo eso enriqueció mi visión sobre lo que es la poesía. Y recuerdo, Aliscair, que en la época en que yo compuse Noches sin Lucero, había un trío de moda, el trío de oro, Nando Marín, Sergio Moya Molina y Máximo Móvil. 3 estacas de compositores, gente que sabe la magia del verso, sabe cómo manejar la palabra para crear imágenes poéticas. Y en esa época
la canción cumbre era la canción de parranda. Y un peladito recién salido de la cordillera dijo: quiero morirme como mueren los inviernos bajo el silencio de una noche veraniega. Quiero morirme como se muere mi pueblo, serenamente, sin quejarme de esta pena. Quiero el sepulcro de una noche sin luceros y luego resucitar para una luna parrandera. Bueno, allí rompí con ese paradigma de la parranda y se generó la corriente de la poesía que tiene su origen allá sobre la sierra del Perijá. Rosendo, leía mucha poesía en ese momento que complementaba primero con el talento innato, pero además con esos paisajes que describe en cada una de las canciones. Bueno, yo siempre fui un buen lector, ¿no? Quien me indujo en ese camino fue mi hermano Rafael, que me dijo que me leyera un libro de Gabriel García Márquez que se llama El coronel no tiene quien le escriba. Ese fue mi primer libro. Cuando me fui a estudiar sociología a Barranquilla, el decano me dijo que era mejor que no leyera a Gabriel García Márquez porque podía influenciarme. Y yo le obedecí eso, pero yo venía con todo ese bagaje de la cordillera. A mí me encantaba pararme sobre el cerro de Nayo para poder divisar desde allí el Molino, San Juan, Villanueva, que se ve desde allá de la cordillera. Tenía una sensibilidad ya innata. Yo nací con ese don de poder ver de otra manera el paisaje. Y luego, en el Colegio Nacional Roque de Alba, tuve en mis manos un libro de poesía de un poeta venezolano que no recuerdo el nombre, hace tanto tiempo que se me olvidó. Y luego me leí a Tuerto López, poeta cartagenero, el autor de Mis zapatos viejos, no sé si conoce. Sí, claro, que aparece allí en la, Sí, en la escultura de los esa zapatos. poesía clásica de él. Estuve leyendo los clásicos rusos, a León Tolstoy, Nikolai Gogol, Máximo Gorki, el mismo Fyodor Dostoyevsky, que fueron para mí importantes en el manejo de lo que son las cosas del alma, ¿no? Ellos trataban más que todo la miseria humana, todo lo que era la pobreza del pueblo ruso. Tú sabes que ellos estaban gobernados por los zares, Sí. los reyes que como reyes eran imperantes y les importaba un comino la pobreza del pueblo. Y estos literatos que se volvieron universales tenían una manera de hacerte sentir eso como si tú lo estuvieras viviendo. Me pasó con Dostoyevsky, que cuando leí Crimen y Castigo, yo me enfermé. La enfermedad que tenía el protagonista de la novela, yo también la sufrí, me dejé crecer la barba, todo. Obviamente son procesos importantes en la vida de un joven que busca sensibilizarse frente al aspecto social, al aspecto poético, nunca al político, porque la política Era siempre, una tendencia más... más de literatura. Exacto. La política para mí, ella va por allá, yo voy por aquí. No tenemos nada en común. De hecho, no me impide opinar, ¿me comprende? Pero sí, yo he sido un gran lector. Carlos Vive me presentó en Bogotá cuando estuvimos haciendo un evento en la discoteca que él tiene allá. Dijo eso. Gaira, sí. Aquí tenemos uno que ha comido bastante libros. Es que uno ve, o mejor, uno escucha las canciones, y las canciones se pueden decir, son una pintura, son un cuadro, ¿no? Es una descripción a través de las letras y a través de la música, que no es tan fácil, porque una cosa es hacer poesía sí, y claro, hacer una descripción en letras, sino también meterle música sí, a esto, y se convierte casi que en un cuadro, en un paisaje, sí, algo que uno ve, escucha y siente. La diferencia entre el poeta y el compositor es esa. El poeta escribe la letra, el compositor hace la letra y la melodía.
Luego hay una confluencia en mi estilo de poesía y melodía. Y soy compositor y poeta al mismo tiempo. Y yo pienso que Villanueva es un pueblo privilegiado porque nosotros tenemos aquí mucha fortaleza en cuanto a lo que es la literatura de una canción. Y podemos decir que también somos cuna de grandes compositores porque Villanueva ha generado éxitos nacionales e internacionales. Acaba pues ya de recibir Giancarlo Centeno el premio Grammy. Eso es algo que realmente indica que los villanueveros no nos hemos detenido en esto de seguir cosechando triunfo a nivel internacional. Bueno, queríamos reducir o resumir todo esto porque, bueno, el Rosendo Romero del Roque de Alba se compartía con los compañeros sobre literatura, hacían centros literarios y eso de alguna manera influía en esa época la manera como eran educados ahí en el Roque. Sí, yo empecé con los centros literarios en el colegio del maestro Rafael Peñalosa. Había allí un profesor Orcas Castro que sabía que yo cantaba y me dejaba siempre de último en los centros literarios. Yo cantaba canciones de Sandro de América, de Rafael de España, de Leodán. Era lo que cantaba en esa época. Mi hermano Israel cantaba rancheras. A él le gustaba más la ranchera. Pero yo le jalaba la balada y la balada fue un movimiento musical que nos trajo mucha cultura porque los compositores y cantantes argentinos nos invadieron con muchas canciones deliciosas en sus melodías, en su literatura. Igual los españoles, los venezolanos, había mucha gente en esa época, mexicanos, que nos trajeron muy buenas canciones, permitiéndole a uno una visión metropolitana de la música, ¿sabe? Más allá de lo que nos pudieron suministrar los Calixto Ochoa, Alejo Durán, Lisandro Mesa, Alfredo Gutiérrez, que eran los artistas de moda en esa época. Estamos hablando a final de los años 60, principios de los 70, cuando se dio ese movimiento de los hippies. La suerte de nosotros fue que en lugar de querernos parecer a los hippies, decidimos parecernos a los abuelos. Por eso el vallenato no se perdió, porque en Colombia muchas músicas desaparecieron a raíz de estas nuevas olas. Las nuevas olas siempre le han causado problemas a los géneros tradicionales. Por decirte, yo me acuerdo de cuando iba al interior del país, escuchaba Garzón y Collazo, por ejemplo. Sí, Garzón y Collazo, Llamarada, escuchaba Pueblito Viejo, ¿te acuerdas? Pueblito de mi infancia, y uno se quedaba maravillado escuchando esa música bonita. Pero apareció una nueva ola encabezada como por Oscar Golden, Jesús David Quintana, Isadora, ¿quién más? Eliana, había una muchacha, Vicky, por ejemplo. Vicky de allá de Cali, Billy Pontoni, ¿quién más? Bueno, una serie de muchachos jóvenes, bien parecidos, y ellas bien bonitas, y hicieron a un lado la música colombiana, la llamada música colombiana de Garzón y Collazo. Se puede hablar de Ana y Jaime también. Ana y Jaime también, Christopher de allá de San Andrés. Y esa nueva ola hizo que la música colombiana desapareciera. El bambuco y esas canciones bonitas del interior del país. Pero bueno, nosotros los vallenatos decidimos mantenernos en la línea y hemos prevalecido hasta el día de hoy, muy a pesar de la nueva ola, ¿viste? Ahí estamos. Precisamente esa historia de los 60 hasta el 2020, hemos hablado de la carta hasta el mensaje de texto en WhatsApp, el celular, la videollamada, la evolución de los la medios. Evolución desde el LP hasta el podcast. Hoy en día, y todas esas transformaciones, lo ha dicho Rosendo, la música se mantiene, pero sí se ha vivido algún tipo de transformación en ese sentido. Sí, ha habido una evolución.
digamos que los viejos, ellos componían en cuartetas. Mañana me voy para el Jabo, porque Carmen se me fue, pa' quitarme este guayabo, ahora me pongo a beber. Ellos tenían en 4 versos, solamente en 4 versos se tenían que plantear el problema. ¿Comprende? Y el problema de Emiliano en esos 4 versos era que se le había ido Carmen Díaz. Y él, para consolarse, se iba para el Jabo. No necesitaba cantarte más nada, ya te había contado la historia, ya te había dicho lo que le estaba pasando. ¿Entiendes? Mañana me voy para el Jabo porque Carmen se me fue, para quitarme este guayabo, ahora me pongo a beber. No necesitaba decir más nada. Pero ese sistema fue no desplazado, pero sí tuvo un proceso evolutivo cuando Chico Bolaño coloca en el tapete una canción que se llama Catalina Daza, en donde él hace estrofa, coro y estribillo. Ya ahí hay una evolución. Ya no son 4 versos, sino son 8 versos divididos en 3 formas musicales. Para darte un ejemplo y tú lo puedas entender qué es lo que quiero decir, vamos a tomar la canción del viejo Emiliano que se llama Mis Vacaciones, que dice: las vacaciones de Emiliano, por pelear con Carmen Díaz, me conseguí un poco de quería, pero ninguna resultado. 4 versos. De la estrofa inicial viene el coro: es la última vez que a Mile le pasa, es la última vez que a Mile le pasa. Coro, ¿verdad? Viene el estribillo, que ellos llamaban la contesta: irse de su casa para después volver. Bueno, ese sistema lo impuso Chico Bolaño y ya ahí hay un proceso evolutivo. En ese sistema duraron muchos años ellos componiendo. Llegaron hasta Gustavo Gutiérrez en ese sistema. Luego Gustavo Gutiérrez rompe ese esquema y crea un discurso, que eso sí definitivamente es lo que está implementado hoy en día, cuando compone Rumores de Viejas Voces. Fíjate tú la diferencia entre la estrofa de Carmen Díaz, la primera estrofa de Carmen Díaz, y la primera estrofa de Rumores de Viejas Voces. La primera estrofa de Carmen Díaz dice: mañana me voy para el Jabo, porque Carmen se me fue, pa' quitarme este guayabo, ahora me pongo a beber. Primera estrofa. Oye la primera estrofa de Rumores de Viejas Voces: adiós recuerdos queridos de mi viejo valle, valle mío querido. Ya no se escuchan las notas acordes, los viejos sones de Tobias Enrique, Jaime Molina y sus versos de amores. Ya quieren irse por odios y pique, porque mi tierra ya no es lo que fue, emporio de dulce canción, romance de dicha y de paz, armonizado en acordeón. Recuerdo aquellas mañanas que por las calles oían venir, canciones que con sus versos al despedirse querían decir, rumores de viejas voces de su ambiente regional. Ya no se escuchan sus goces de su sentido cantar, ya se alejan las costumbres del viejo Valledupar. No deje que otro te cambie el sentido musical. Hay una diferencia de la tierra a la luna. Claro, y mientras eso sucedía... Eso es un discurso, ¿viste? Exactamente. Ahí lo que hay es todo un discurso y un manejo de imágenes que te va paseando, te va llevando de una cosa a la otra. Entonces sí, hay una evolución a eso. Cuando yo escuché eso en aquella época, en que cogiendo café sobre la cordillera, oíamos en un radiecito de batería esa canción del Leodán, y que por un caminito yo me fui a buscar, muy lejos caminé y al fin. Yo decía, ese tipo, ¿por qué compondrá esa vaina tan boba, me entiendes? Sí. Yo digo, yo puedo hacer 5, 20 de esos si me da la gana, porque yo sentía la potencia del poeta dentro de mí. Yo decía, ¿cómo es posible que
que estén pasando por la radio una canción como esa. Entonces, cuando yo escucho rumores de viejas voces, yo digo, así es que voy a componer yo. Y viene una carta de presentación, no sé si es contemporánea, que es cuando se presenta como ese que escribe versos. Repletos de verano, Y estando en primavera. ese soy yo. Bueno, yo tuve una época regular, ¿sabes? De esas épocas en que tú no sabes en dónde estás parado, ¿me entiendes? Ni sabes ¿Qué pasaba con Rosendo? A ver, cuéntanos esa historia. Bueno, lo que ocurre es que, digamos, había un momento en que yo quería hacer todo, tragarme el mundo, pero no había plata, no había nada, y yo sentía que las alas mías no se las podía abrir. Hubo un momento en que tomé la determinación, ¿sabes? En el año 1975 dije, no subo más a la sierra, me voy a conocer la ciudad, dije yo. Yo sentía que tenía que romper ya con el mundo que me rodeaba y quería ir mucho más allá, porque precisamente escuchando ese tipo de canciones yo sabía que podía hacer cosas mejores. Y estaba leyendo un libro de el maestro Manuel Zapata Olivella que se llamaba Chambacú Corral de Negros. Y yo dije, yo quiero conocer ese barrio que describe el maestro aquí. Y yo sabía que el barrio existía. Y me fui a Cartagena a estudiar en ese año 1975, recién salido de la sierra. Todavía tenía las uñas manchadas por la miel del café. Y yo me imagino que todavía olía a Yaraguá cuando me fui. Pasé mucho trabajo, Aliscair. Fue un infierno vivir en... ¿Qué le pasaba a Rosendo? Allá. Que acababa de bajar de la sierra para Cartagena. No podía, no tenía un dominio sobre la ciudad. No sabía coger un bus, bueno, ¿me entiendes? Cogía un bus y me mandaba para otro barrio. A veces no tenía plata para pagar la pensión. Dejaban de ponerme la comida porque no había pagado. Me puse tan flaco que podía limpiar una manguera por dentro yo. Así es que yo pasé mucho trabajo y compuse allá la canción Sufrimiento, así la titulé. Cuando Colacho Mendoza y Jorge Oñate la estaban grabando, Jaime Pérez paró y dijo que no se debía llamar Sufrimiento, sino Noche sin Lucero. Él fue el que le puso el título, pero está incluido en la canción, ¿no? A veces me cobra regalías. Sí. Jaime Pérez. Jaime Pérez, sí. Bueno, digamos que no era sino una angustia existencial, ¿no? Del que quiere salir pero no encuentra por dentro, ni por fuera lo que realmente necesita. El caso de Giancarlo Centeno, él sentía que tenía potencial para hacer pero no encontraba por dónde. Y decía que él iba a ser el reemplazo de Rafael Orozco. Y la gente decía que estaba casi loco. Y una vez llegó mi hermano Israel y durmió ahí en el Guasara, que se está acabando ese hotel. Qué cosa, o sea, eso está ya en ruina. Parece un cementerio de como recuerdos. Este edificio que tenemos aquí, como un homenaje, ¿no?, a un gran edificio de Villanueva que también está un poco abandonado. Yo estaba precisamente pensando en nuestros artistas, ¿me entiendes? Que no le han devuelto nada al pueblo. Yo estoy trabajando en un proyecto con todos mis colegas de Villanueva. Espero que de esa manera pueda aportarle a mi pueblo. No soy un tipo que ha hecho plata con sus canciones. En Colombia, a los compositores, las canciones nos las pagan a precio de gallina flaca. ¿Comprende? Y los intérpretes también nos explotan. Yo tengo intérpretes de mis canciones que tienen 40 años de estar ganando plata con mis canciones y nunca me han invitado a un almuerzo. Entonces ponte a pensar cuál es la vida de nosotros los compositores. Aquí había hace muchos años, compadre, cuando había siembra de maíz aquí en cantidad, había un dicho que se puso muy popular y yo lo escuchaba con mucha frecuencia: Pilar por el afrecho.
Eso hacemos nosotros los compositores. Ahora se ha abierto un renglón bueno para nosotros en el sentido de que podemos ir a cantar nuestros éxitos y cobrar algunos pesos por eso, y eso de alguna manera nos ayuda. Y Saico ha dignificado un poco nuestra carrera, de tal forma que, bueno, ya no estamos tan mal como antes, ¿sabes? Pero digamos que la vida del compositor no es como la de los intérpretes. Uno se asombra de ver que cualquier peladito de la nueva ola hoy en día cobra más que uno. Hacen una agrupación y empiezan a dar sus saltos y sus brincos y ganan. Eso es lo que está pasando. No lo podemos criticar tampoco, ni frenarlo. Pero en Sí. comparación con el tema de los compositores. Sí, es sí, real. sí, hay una cosa ahí, una falta de conciencia Sí. social, ¿me entiendes? Y esperamos que ustedes, al discaír los comunicadores, no nos nieguen el derecho de autor. Porque colocan los discos y dicen, de Diomedes Díaz, mensaje de Navidad. Sí, de Diomedes Díaz es la voz, pero el autor soy yo, hermano. Yo fui el que hice esa canción. Entonces, nunca le niegues el derecho de autor a la canción. Y habla sobre eso, hermano. Comenta sobre la situación del autor. Y hoy día escribir obras literarias sobre la vida de los compositores debe ser magnífico, debe Claro. ser y Somos la materia prima. la materia prima. Mm. En esas transformaciones sociales, Rosendo, porque acaba de hablar del Hotel Guasara, de esa Villanueva, y hablamos del No, es Roque que de no Alba. terminé la idea. Ajá. Yo lo que quería decir es que los cantantes famosos nuestros, los acordeoneros famosos, no voy a decir nombres, pero ellos, por ejemplo, ese edificio de Esteban Bendeco Olivella, deberían comprarlo entre todos y regalárselo al municipio para que se haga allí una escuela de música en Villanueva, que no la hay. Nosotros aquí tampoco tenemos un sitio de eventos en donde se puedan hacer ceremonias, se pueden hacer... Los hay, pero son pequeños, no son suficientes. Donde se pueda hacer un homenaje a una persona con un buen ambiente, como los hay en Valledupar. Valledupar va delante de nosotros. Y cuando se hizo el primer festival vallenato, habían músicos de todas partes menos de Valledupar. Sí, Valledupar es ahora el templo de la música vallenata, pero por el festival. ¿En dónde está la potencia de la música del vallenato en Villanueva? Nosotros somos la cantera musical del vallenato. Lo que fue Fonseca por allá a principios del siglo pasado. Fonseca también tuvo ese. Entonces, fíjate, yo miro esta foto que tú tienes aquí, en la que yo también hice la foto de una carátula de un disco. Sí. Y uno dice, bueno, ¿qué han hecho nuestros artistas por Villanueva? Nada. Y es bueno decírselo, ¿eh? Porque es bueno recordarles que son villanueveros y que nacieron aquí y que algo tienen que hacer por el pueblo. Lo tienen que hacer, es que eso no hay que aplazarlo. Y hay que decírselo. Lo escuchaba porque la pregunta, la siguiente era esta. El joven que en el año 75 dice, no subo más a la sierra, se convirtió en una tendencia, ¿no? Comenzaron los padres Claro. incluso a decir, hay que mandar a los muchachos a estudiar. Sí. Y hoy en día lo que dicen es, hay que buscar la manera de que los jóvenes vuelvan al campo, porque allí hay una mina de oro que por cuestiones sociales de la época se dejaron de explotar, y creo que la mentalidad de los villanueveros, hablemos de nuestro municipio, comenzó a cambiar con la necesidad de irse para las ciudades, tanto que muchos ya se han quedado en las ciudades y no volvieron al campo. Hubo otros procesos, pero el más importante fue el de las familias en su momento, ¿no? Villanueva fue hace muchos años la despensa agrícola del sur de La Guajira. De aquí de Villanueva salían 5 o 6 camiones cargados de aguacate, de naranja, de guineo, de malanga, arracache. Eso era, el mercado en las horas de la madrugada era un espectáculo, especialmente para nosotros los niños, que siempre estábamos observando todas las cosas con una arepa de huevo en la mano, hecha por Luisa Bolaño. En esa época Villanueva realmente tenía un tipo
de ciudadano diferente, que era aquel que se metía 6 meses a la cordillera hasta que reventara la cosecha que había sembrado. Yo me acuerdo que el viejo Emiliano Zuleta, se metía así y hacía panela, había mucha producción. Villanueva fue un pueblo productivo y eso lo hizo realmente musical porque había ingresos, había economía en el pueblo. Luego llegó la bonanza algodonera y complementó un poco más esa calidad de vida que tenían los villanueveros. Además de tener Villanueva un sistema recreativo muy importante, porque teníamos 2 orquestas, la orquesta de Juancho Gil, o la banda de Juancho Gil, porque mi compadre no quiere que le digamos orquesta a la de Juancho Gil. Mi compadre Tirso. Una banda es una orquesta. O sea, ahí lo que varía es lo que ocurre es que las bandas normalmente se utilizan como para efectos anteriormente de guerra, ¿no? Claro. Pero es una orquesta. Entonces, y la palabra banda quedó se capitalizó, ¿no? Teníamos una banda muy buena, una banda muy buena y una orquesta muy buena, la de Reyes Torres, además de estar el rey de la colita aquí en Villanueva, que era Antonio Amaya, un músico extraordinario, que no dejó herencia, no sabemos por qué. Estaba mi papá y Emiliano, que llenaron al pueblo de músicos. Era un pueblo realmente con unas características diferentes, ¿sabes? Villanueva estaba mucho más avanzada que Valledupar, porque Villanueva fue colonizada por un grupo de un puñado de familias europeas. Estaban los Laforí, los Lacutir, los Daza, Dávila, Mancini, Orsini. Bueno, esto se convirtió en a raíz de la avenida de Francisco Dangond, que fue el primero que sembró el café por aquí, sobre la cordillera. Se vinieron muchos europeos por acá. Y Villanueva se convirtió, podríamos decir, en el primer pueblo elitista de la región. No solamente del Cesar, de la Guajira, sino también del Cesar. Lo que hizo que nuestro pueblo se destacara culturalmente y pudiésemos tener tantas cosas que ofrecer, ¿no? Se volvió una tendencia mandar a sus hijos a estudiar, porque ya los cafetaleros también fueron despertando, ¿sabes? Despertando a eso, de la necesidad de educar a los hijos, de que no siguieran el mismo camino, porque anteriormente uno subía a la sierra con un machetico en la cintura, un sombrero y una manta para arroparse, una cobija para arroparse, que uno le decía arropijo. Ya ese era tu equipo prácticamente de trabajo. Y el trabajo de la gente joven en la cordillera era fuerte, aparentemente fácil, porque era despulpar, cortar la leña, sacar la malanga, cortarle el bastimento, sacar el café de los cortes, y eso es un trabajo duro, hermano, para uno. De tal forma que ya hubo un momento en que yo dije, ya no subo más a la sierra, socio, yo ya. Israel dijo lo mismo y se metió a acólito del cura. De Bernabé, ¿no? ¿Cómo es que se le llama al que ayuda al cura? El Sacristán. No, sacristán es un grado. Es como el ayudante del cura. Monaguillo, esa es la palabra. Era monaguillo del cura aquí en Villanueva. Mi hermano Misael se fue para Ocaña y empezamos como que cada quien ha buscado otro rumbo, ¿no? Pero sí, realmente es necesario mirar otra vez hacia el campo, ¿sabes? Y en este momento más, yo creo que debemos aprovechar la apertura de nuestro presidente, que nos está hablando de una soberanía alimentaria. Imagínate. Si te hablan de soberanía alimentaria, te están diciendo que toda la fuerza se va a poner en el campo. Entonces es el momento.
de volver al campo. Ese es el momento. Y ahora más porque de alguna manera hay caminos para ingresar. Y aprovecho al Iscair para enviarle a todos los campesinos. Ojalá vaya uno por el camino con el radiecito prendido para decirle que aquí le envío este saludo de corazón, que aquí el que está hablando es un campesino. Yo soy netamente campesino porque la base de un ser humano son sus primeros años, y yo mis primeros años lo hice sobre la cordillera. Entonces enviarles un abrazo a todos los campesinos, también a los afrodescendientes. Este colorcito le doy gracias a Dios por tenerlo, porque es el que me da el sabor. A los afrodescendientes quiero enviarles también un saludo bien importante, y por supuesto a los dueños de esta región, que son los indígenas. Los verdaderos dueños de la tierra de toda esta región son los indígenas, que fueron desplazados por el español para traer su cultura y implementar su sistema de vida. Quiero también a los indígenas enviarles un abrazo muy especial y desearles a todos ustedes una feliz Navidad y un año próspero. Y esperamos pues que toda esta apertura que se está haciendo, ellas lo sepan aprovechar. Ojalá tengan la asesoría, porque lo que se necesita es asesoría. Sin la asesoría no hay nada. Como los tiempos han cambiado, tienen que saber cómo actuar, ¿no? Con los cambios climáticos y todo. No, y no solamente eso, sino que si tú le entregas tierra a una persona que no sabe cómo explotarla, cómo cultivarla, es perder el tiempo. Porque es como si le entregaras un carro a alguien que no sabe manejar. ¿Cómo se monta? ¿Cómo se aprovecha de eso? No hay forma. Entonces, no solamente hay que hacer la apertura, sino que el SENA debe tener un papel preponderante en esto. Definitivamente. Rosendo, quedamos todo el día hablando, porque imagínense, apenas tocamos 2 canciones, pero para finalizar tenemos que hablar de esto. Dueño ya de los clásicos del vallenato, de una tendencia, la tendencia de la romanza vallenata, que nos quedó pendiente también hablar de este tema, pero después de muchos años aparece como una canción, Me sobran las palabras, que se vuelve tendencia incluso mundial. Ya con esto de las redes, es una de las canciones que más reproducciones tiene a nivel mundial. Me sobran las palabras, ¿qué significaba entonces en esa nueva época de Rosendo Romero? ¿Era una nueva época o era la trayectoria que venía de siempre? No, yo pienso que Me sobran las palabras es una vertiente que yo no la había explorado, porque está escrita y compuesta en tono menor, que nunca había compuesto un tono menor. Lo hice porque mi hermano Israel me pidió hace muchos años que compusiera ese tipo de música, y yo le dije que no, porque no me sentía identificado con eso. Pero una vez un muchacho de Cali, que es locutor allá, me pidió una canción en tono menor, y yo le dije que sí, que se le iba a hacer. Pasaron 2 años y yo no hice nada, porque yo no hago canciones porque tú me digas, maestro, componga esto así. No, yo si no hay una buena motivación no hago nada. Pero hubo un día en que cogí el acordeón, hice algunos arpegios en él y me sonó, ¿sabe? Y me puse a pensar, caramba, yo nunca he compuesto una canción en tono menor. Y te puedo decir que la compuse como que explorando, ¿me entiendes? No lo hice, voy a hacer esta canción en tono menor, sino que empecé a explorar el tono menor y a colocarle letra, y tuve como resultado esta canción. Yo en esa época tenía como compañero de fórmula un primo mío, Carlos Ospino, y le dije, primo, apréndase esa canción porque me parece que quedó bien. Y él me dijo, sí, primo, yo me la aprendo. En esos días mi hermano Israel me mandó razones, que le mandara una canción que iba a grabar, y hacía tiempo que no me grababa, que cómo hacíamos. Yo le iba a mandar una canción que se titulaba Suramericano. Sí, o sea, la idea, yo siempre he tenido la idea que Suramérica algún día tiene que ser como Europa, que sea un solo continente, con una sola moneda, con la educación estandarizada, con la salud estandarizada, de tal forma que una aspirina cueste lo mismo aquí en el Alta Guajira como en la Patagonia.
una economía que permita que los pueblos intercambien sus productos y se pueda generar un mundo distinto, ¿no? Yo creo que no es nada descabellado, ¿sabe? Porque si Europa tiene el euro como única moneda, nosotros podríamos tener, como dijo una vez un político que le dijeron loco, él dijo, nosotros debemos tener el cóndor, la moneda que unifique a toda Sudamérica. Y él me puso a pensar, digo, claro, si nosotros tenemos una sola moneda, la educación va a costar lo mismo en Argentina que aquí. Si es que se sigue pagando la educación, ¿no? Entonces, yo hice esta canción, me sobran las palabras, y descarté porque mi mujer me dijo desde la cocina, dele la primera, yo había cantado la primera, y descarté Suramericano, que decía todo esto que estoy diciendo. Una canción bien hecha. Entonces yo le paré bola a mi mujer, le mandé Me sobran las palabras a mi hermano Israel. La canción la grabaron muy bien, pero ellos estaban promocionando, era una canción de Efraín Calderón, de Yeyo Núñez, y la del Chiche Maestra. La mía ni siquiera la ponían, compadre. Y un locutor, fíjate lo importante que es tener criterio, porque hay locutores que le traen el disco y ellos preguntan, ¿cuál ponemos de aquí? No, señor, coja el CD, póngase a oírla, y la que a usted le guste, póngala. Y el locutor en Pereira, él dijo, la que yo voy a poner es esta. A la semana estaba en primer lugar, al mes estaba en las 20 latinas, a los 3 meses era el éxito, y a los 4 o 5 meses la cantó mi hermano en el show de Jorge Barón, y todo el público se la coreó. Hoy en día tiene versiones en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Bolivia, en Perú, Ecuador, República Dominicana. Que es la suramericana, ¿no? ¿Ah? Es la suramericana. Esa es la suramericana. Y en España, y mi hermano donde quiera que va, esa es la canción bandera de sus presentaciones. Ha ido ya 2 veces a Europa en este año, 3 veces a Estados Unidos, 3 veces a México, 2 veces a Paraguay, una a Chile y una a Bolivia. Y donde quiera que va, esa es la canción que la gente corea. Entonces es una canción que para mí no es que represente un paso adelante en la evolución mía como compositor, porque tengo canciones hacia atrás que son mucho más canción que esta, pero es la canción que tuvo la suerte de salir en esta época de las redes, de las comunicaciones. ¿Tú te imaginas que Diomedes Díaz estuviera ahora grabando mensaje de Navidad o fantasía? ¿Te imaginas lo que ocurriría con esas canciones? Por supuesto. O Jorge Oñate, Noche sin Lucero. Lo que pasa es que las redes hoy en día permiten esta comunicación que definitivamente nos estamos globalizando. Definitivamente. Rosendo, la familia. Este año, pues obviamente vivieron una situación muy difícil y es Sí, que claro. perdimos, porque en Sí. Villanueva perdimos a la Núñez. ¿Cómo han estado en relación a eso? ¿Cómo la recuerda? ¿Cómo viven ustedes Bueno, esta época, sobre todo, sin ella, ¿no? Uno espera que los viejos se mueran de viejito en la casa de uno y que uno les ayude a morir, ¿no? Correr y tratar de ver qué hacer, pero así en un accidente tan terrible como ese, mi mamá quedó por allá en un barranco, imagínate, y uno no pudimos hacer nada por ella, o sea, nos las entregaron muertas, no pudimos batallar por su vida. Y mi mamá era una viejita maravillosa, extraordinaria, una mujer amorosa, alegre, con alguna calidad de gente. Mi mamá, en su casa nadie se iba sin comer algo o sin tomarse algo. Ella parecía que estaba dispuesta a servirle a la gente siempre. Y bueno, te imaginas, todos quedamos por el piso. Sí, son cosas para las que tú no estás preparado, ¿sabes? Nadie está preparado para eso. Pero hay que sacar fuerza y resignarse uno y aceptar la voluntad de Dios. Estos tiempos van a ser muy difíciles.
El eje de los Romero es la casa de mi hermana Omaida, que era donde estaba ella, pero ella este año se va, no quiere pasar la Navidad ahí, y nosotros la comprendemos. Es mucho mejor como que ir sacando ese trago amargo adelante, ¿no? No ante lo irremediable no toca aceptar la verdad. Y bueno, a mí me dio muy duro, ¿sabes? Pero también sé que esa es la suerte de todos nosotros. Y más que todo, saber que tenemos una fe y una esperanza en Dios, ¿sabes? Creo que el luto más grande que uno puede sentir es recordarla siempre con alegría. A mí me cuesta todavía porque me acuerdo de ella y me entristezco, pero estoy transmutando eso, cambiando la tristeza por la alegría, porque ese es el luto más grande que uno puede tener. Y la oración más elevada que un ser humano puede hacer por alguien que ya se fue es la resignación. Aceptar que hay otro espacio en el cual nosotros no tenemos mayores incidencias, y así debe ser, porque los seres humanos somos egoístas, los seres humanos somos apegados, y los apegos hay veces no producen felicidad, sino todo lo contrario. Entonces muerto es el cuerpo, el alma es inmortal. Lo que estaba ahí ya se fue. Lo que hacía que ese cuerpo se moviera, se fue. Ya eso está en otra parte. Entonces yo creo que es una batalla contra uno mismo, ¿sabe? Pero hay que ganarla. Sí, hay que ganarla porque algún día también nos toca a nosotros y vamos a dejar la misma tristeza. Key Lagos desde Quebec, Canadá, nos están escuchando. Por acá también está Misael Romero desde Goiânia, en Brasil, que es el sobrino, el gran odontólogo de nuestro municipio. Maya Armenta, mi gente, buenos días. Está Elsa Carrillo, Marlene Daza, Anadilia Vergara, Yesito Orcasita en Bogotá, también envía saludos. Alfredo Chu Rodríguez dice, estas son las entrevistas que uno desea que no se acaben. Un abrazo para mi primo Chendo. Sí. Andrés David Suárez dice, ojalá despidan con la canción Noche sin Lucero, Junior. Venancio Murgas me da un dato aquí, que no sé qué tan cierto sea, usted lo va a confirmar. Dice, el gol más famoso que se lo hice yo cuando él era arquero, lo hizo Venancio Murgas, ¿es cierto? Sí. Venancio también envía un cordial saludo. Venancio era un artillero de esos bravos, que yo no le tenía miedo. Yo lo enfrentaba, pero sabía que era muy peligroso, porque Venancio tenía una certeza en el cañonazo, y fue realmente uno de los goles más que lamenté yo. A mí me dolió en el alma. Él todavía lo sigue festejando, mira. Recuerda, pero a mí me dolió en el alma ese. Yo le tenía miedo al panadero, ¿sabes? El panadero era terrible, lo mismo que Cameo. ¿Quién era el panadero? Leal. Sí, Leal, sí. Era barranquillero, sí. Pero él tenía un zapatazo como el de este muchacho que Valenciano, de Valenciano, a ese sí le tenía yo miedo. Alvarito yo le tenía mucho miedo al panadero. A Venancio no le tenía miedo, pero era muy técnico, era demasiado preciso en la vaina, y yo cada vez que Venancio venía por encima yo estaba muy concentrado, pero ese día me fusiló completamente. Sí. ¿Jugaban aquí en el San Luis? No, allá en la cancha nuestra. Que la están arreglando a propósito. Ojalá la arreglen, porque sí, va bonita. Mira, Villanueva tuvo un fútbol exquisito en esa época. La juventud de esa época era gente muy buena. Bueno, unos equipos de primera línea, te cuento. Lamentablemente en esa época, ni ahora existe todavía una liga en La Guajira que pudiera capitalizar todos esos talentos que se dieron. Me acuerdo de Norman Brito. Norman alcanzó a jugar en las líneas profesionales, lo sacaron. Habían gente, Ciro Pérez, que era el goleador del equipo de nosotros, era un tipo también, Botafogo, sí, era muy bueno. Habían goleadores clásicos,
Que fíjate que Merancio todavía me molesta la vida. Rosendo, de verdad un gusto. El mono. Lástima que en esto, el tiempo, si no tuviéramos todo el día recordando todo Sí, eso, pero claro. quiero que esta visita sea frecuente para que Sí. estemos hablando con Rosendo de su Ojalá Villanueva del alma. invites a Giancarlo Centeno, ojalá Ganó el Grammy, ¿no? ganó el Grammy. Los villanueveros estamos obligados a recibirlo y hacerle su caravana, de festejarle su triunfo, porque es un triunfo internacional. Invítalo a tu programa para que él venga y le hable a su pueblo y podamos de alguna manera tener pues estos tipos de entrevistas, que fíjate, ahí está diciendo alguien que estas son las entrevistas que hay que hacer. Tenía cuánto tiempo no venía aquí a Liscair, tenía como unos... Creo que la última vez fue en la Casa de la Cultura o aquí Sí, había... en la Casa de la Cultura. En la creo. Casa de la Cultura. Ah, sí, pero a la emisora yo vine hace como 12 años. Sí, claro. Sí, sí. Que era más pequeñita, ustedes Sí, la sí. han hecho más agradable, es un sitio que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra emisora de la ciudad. Es más, esta está mucho más amplia que unas que suenan y suenan y pegan esos gritos. Ojalá las vieran y esta emisora está mucho mejor. Ya tú sabes a cuál me refiero, Sí, ¿no? sí, claro. Un saludo a nuestros amigos. Claro que Que sí. es un gran amigo de nosotros. Sí, ¿no? sí, a Javier que ha venido a visitar Sí. por acá por la Petronita, que es allá en Potrero Se Grande. siente ¿Le Sí. gusta agradable eso por allá, allá, sí. Javier? ¿Ha estado por allá? Sí, 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 claro sí. que sí. Un abrazo, Rosendo. Gracias Bueno, por mi acompañarnos. hermano, gracias a ti por haberme invitado. Yo, complacido, pues, de poderme dirigir a mi pueblo, del cual me siento feliz de ser villanuevero. Yo soy un villanuevero feliz de ser villanuevero. Si me tocara volver a nacer, le diría a Dios, Diosito, mándame otra vez para allá, para el Pedregal, allá otra vez de nuevo. ¿Por qué? Porque este es un pueblo que quiero decirte algo, mira. Es el único pueblo de Sudamérica que ha parado dos de sus artistas en el Palacio de Estocolmo, en donde se entrega el premio Nobel, los hermanos Zuleta. Es el único pueblo de Sudamérica que ha parado dos de sus artistas en la Casa Blanca, en la presidencia de la República de Estados Unidos. Ningún otro pueblo de Sudamérica ha hecho eso. Solo Villanueva estuvo allí, el Andrés el Turco Gil y Jorge Celedón. Y es el primer pueblo que se gana el Grammy Vallenato con los hermanos Zuleta y Creo que Jorge tenemos Celedón. seis Grammy, ¿no? 6 Tiene Grammy Villanueva. lleva Villanueva. 7 Grammys, ¿no? Porque Jorge Celedón nos ha traído 5. Y Giancarlo Centeno nos trae el séptimo, sin contar Los de Gidio. lo de Egidio Cuadrado. Entonces, este es un pueblo completamente distinto. El primer carro que entra a esta región, el primer carro, lo trajo un villanuevero, el general Dangond, 1926, modelo Ford de 1925. Lo trajo desarmado hasta Santa Marta en barco y lo pasa en barco a Riohacha y los traen en mula hasta Distracción. En Distracción traía su ensamblador, Leonzo Yuardo. Lo ensamblan, le ponen gasolina y arrancan de ahí de Distracción por trochas y caminos para Villanueva. Por donde quiera pasaba, la gente saltaba y de cabeza en un matojo, salían corriendo, se escondían. Eso fue una cosa extraordinaria. Por eso él viene pitando el carro del general. Ahí viene ¿no? pitando el carro de general. Y fíjate, este fue el único pueblo que tuvo en sus techos, bajo sus techos, 3 generales. El general Dangond, el general Laforí y el general Lacutir. Socarrás. Perdón, el general Socarrás. Y fue el pueblo que tuvo el aviador más avesado que había por aquí, Robertico Izaza. Hacía unas filigranas en el aire, que era la diversión de nosotros los pelados en esa época. Se elevaba hasta bien arriba y ya dejaba caer apagaba la avioneta y la avioneta se venía dando tumbo y cuando ya nosotros decíamos se estrelló, la prendía y arrancaba de nuevo. Extraordinario este aviador. En Villanueva fue el primer pueblo que sembró café por aquí. Fue el primer pueblo que sembró algodón. Villanueva es el que tiene
el premio al mejor acordeonista del mundo. Y es el pueblo que tiene el premio al folclor más bello del mundo, que nos los trajo el Pangue Maestre con Isaac Carrillo de San Juan. Villanueva es el pueblo que tiene el mejor cirujano plástico del Caribe. Y tenemos un periódico que circula, que fue el periódico que le abrió puerta a los otros periódicos en La Guajira, que es el Diario del Norte. Ismael Fernández, que acaba de ser homenajeado también por la Asamblea Departamental con la medalla. Con Negro justa Robles. razón, con justa razón. ¿Y qué más te puedo decir de mi pueblo? Villanueva tuvo aeropuerto, Villanueva tuvo 2 orquestas, como te dije. Es decir, nosotros tenemos... Y Villanueva tuvo el binomio de oro, tiene el binomio Tiene el de oro. binomio de oro. No, y en este momentico tenemos los cantantes internacionales más importantes del vallenato. Tenemos a Jorge Celedón, tenemos a Giancarlo Centeno y a Junior Santiago, que se la pasan por México, por Venezuela, por Ecuador, por Perú, por todas esas partes. Entonces yo creo que quiero que mis paisanos sepan que nosotros tenemos el pueblo más importante de la música vallenata para Colombia y el mundo. Con estas reseñas me despido de todos ustedes. Gracias a Liscair, quiero mandarle un abrazo muy especial a Edinson. ¿No nos está oyendo? Ahí está en Tiene que estar Barranquilla viendo y pegado, escuchando. viendo y escuchando. Ahí te mando, mi hermano querido, un abrazo bien fuerte. Que la Virgen te proteja siempre y que sigas con ese, no vayas a perder ese espíritu cívico que tú tienes y esa alma campesina que te hace ser un villanuevero más. Ya nosotros los consideramos a ustedes villanueveros y creo que ya no nos lo van a arrebatar, ¿sabes? Claro Ya hay sí. Entonces, raíces. un abrazo, mi hermano. Eso- ya los hijos que ustedes Sí, han ya son villanueveras. No, en el- ya no se puede. Ya, claro. Ya ustedes son villanueveros. Sí. Desde Manhattan, Nueva York, Elsa Carrillo también le dice, Villanueva es un paraíso y Rosendo el mejor compositor de todos. Le envío un abrazo y Elsa. Con Rosendo, esto de nos verdad, vamos. gracias por Bueno, acompañarnos. ¿Cómo no? Bien. Quiero a mi novia casi una niña.